soy Cris Sandoval. Y yo, Jay Sandoval. Y hoy traemos el caso del hombre que inspiró la película Fragmentado. Así es, el caso de hoy es el caso de Billy Milligan, un hombre que desarrolló 24 personalidades distintas. Así es, y pues entonces sin más, apaguen las luces. Pónganse sus audífonos, comenzamos. Fragmentado, la película estadounidense del 2016, es sin duda alguna de las favoritas del género del thriller psicológico. Aterradora, perturbadora y con el actor James McAvoy se transformó en un éxito en taquilla. Este thriller que nos mantiene en suspenso todo el tiempo fue inspirada en la vida de Billy Milligan, quien a muy corta edad sufría de abuso sexual y maltrato físico, tomando como mecanismo de defensa 24 personalidades múltiples que le permitían esconder a su verdadera psique. William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, nació el día de San Valentín de 1955 en Miami Beach, Florida. No tuvo una infancia normal. Su madre Dorothy continuamente cambiaba de pareja. Luego de que sufrió una ruptura amorosa, Dorothy Milligan se muda de Lancaster a Miami. Mientras trabajaba cantando en un bar, conoce a un hombre llamado Johnny Morrison. Entablan una relación y más tarde tienen 3 hijos, Jean, William y Katie. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, aunado al alcoholismo y depresión de su padre, hicieron que el pequeño Billy se sintiese continuamente desprotegido. Cuando Billy apenas tenía 3 años, su padre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky. Dorothy lo encontró inconsciente y lo lleva al hospital para salvarle la vida. Y al no lograr su cometido, meses más tarde lo vuelve a intentar, teniendo éxito. Se quita la vida envenenándose con monóxido de carbono, consecuencia de la terrible depresión que sufría. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy, pero no sería la única. En 1963, Dorothy rehizo su vida de la mano de un hombre llamado Chalmer, su segundo marido, quien era un pederasta y abusó sexualmente de Billy. Sufrió múltiples violaciones y torturas, fue enterrado vivo y colgado de los pies y los dedos. Aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de apenas 5 años y perpetrar toda clase de torturas y violaciones. Aquello no solo le traumatizó de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente, hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal condenó a Chalmer. Por entonces, el pequeño ya sufría de trastornos múltiples de la personalidad. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y maltratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. El mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le librasen del dolor. A esa corta edad podía comportarse como David de 8 años, Christine de 3 y Shao de 4 años, cada uno con su propia identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo fue desarrollando otros caracteres aún más peligrosos, el de violador y ladrón. Tras su detención, al joven le diagnosticaron 24 personalidades distintas. Primero apareció la personalidad de David, de 8 años, muy sensible y al que le llamó el guardián del dolor. Después llegó Christine con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo de Shaun, con 4 años, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Poco se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían el problema mental de Billy. Mientras que algunas de sus identidades se exhibían pacíficas, otras eran problemáticas. Así fue como Billy en 1975 se transformó en todo un criminal
y fue encarcelado en la institución correccional de Lébano, Ohio, al cometer una violación y un robo a mano armada. A principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospechase el cóctel de temperamentos que llevaba dentro. En octubre de ese mismo año, Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y violó a 3 mujeres que lograron identificarlo, pero cuando descubrieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba, ya que lo describían físicamente igual, pero diferente en comportamiento. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla. Y la última víctima dijo que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Los agentes investigadores no entendían qué era lo que pasaba, estaban ante un caso desconcertante. Cuando las autoridades capturaron a Milligan por el retrato hablado que las 3 víctimas dieron, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha. En ocasiones tenía acento eslavo, otras alemán y en otras inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgieran cuando le eran más útiles. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación, hasta que le realizaron los exámenes psicológicos. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Billy, provocando un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual físico muy grande. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Con estos informes, los abogados de Milligan, Gary y Judy, respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Así fue como a la espera de un juicio se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos, aficiones hasta los sexuales. Las personalidades de Ray y Aladana eran las más fuertes y las que cometieron sus primeros delitos. Las primeras personalidades que los psiquiatras encontraron fueron llamadas el grupo de los 10. Estas 10 primeras personalidades eran las que solían salir con más frecuencia. La número 1 era el propio Billy de 26 años, quien era la personalidad principal que se encontraba fragmentada. La siguiente era Rage Badaskovinich de 23 años, quien era denominado el guardián del odio. Era un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, y este fue quien cometió los diversos robos, pero no tenía ni idea de las violaciones. El siguiente fue Arthur de 22 años, quien era un chico inglés, muy educado, formal e inteligente. Este era experto en ciencia y medicina. Él era quien ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. El siguiente era Eileen, de 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita, agnóstico, quien escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. La quinta personalidad era Tommy, de 16 años. Él era un chico que tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en las cuestiones de electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Eileen. El sexto era Danny, un joven de 14 años quien sufría antropofobia, que es miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. La número 7 era David, de 8 años, el llamado guardián del dolor, porque era este quien absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Este chico tenía mucha sensibilidad. La octava era Christine, la niña de 3 años disléxica que le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás.
Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Regent tenía un vínculo muy especial con ella. Christopher, de 13 años, era el hermano de Christine, quien era obediente pero un poco problemático. Este chico tocaba la armónica. La número 10 era Adalana, de 19 años. Era una chica lesbiana, tímida y solitaria. Ella escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter egos. Otro de los psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue David Cole, quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10. A estas las describió como las indeseables. La primera, o en este caso la 11ª, era Philip, de 20 años, que fue conocido como el matón. Tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje muy vulgar y cometía delitos menores. El 12 era Kevin, de 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos un robo a una farmacia. El número 13 era Walter, de 22 años. Este era un australiano cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, de 19 años, quien era conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy tratando de convencer a Ryan para que lo hiciese. La número 15 era Samuel, de 18 años. Era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba en madera. Mark, el número 16, era un joven de 16 años conocido como el zombie porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. Steve, de 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Esta era la número 17. La 18 era Lee, un chico de 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de las consecuencias de sus actos. Jason, el número 19, era de un chico de 13 años, quien sufría reacciones histéricas y rabietas. El número 20 era Robert, de 17 años, también llamado Bobby. Era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Sean, de 4 años, conocido como el sordo, que escuchaba zumbidos en su cabeza. La número 22 era Martin, de 19 años. Era un snoop de New York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. La número 24 era el maestro, de 26 años, que era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con gran sentido del humor. Se consideraba a él mismo como yo soy Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de otras personas. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy mostró algunas de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más, y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no se puede falsear son los síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y lo consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades se fuesen en una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Este caso me parece muy impactante debido a las 23 personalidades adicionales y que denotan la gran inteligencia que él tenía a consecuencia del maltrato infantil que recibió por parte de su padrastro y pues que esto provocó una fisura en su cerebro que actuara de esta forma. Este es un caso que a mí me llama muchísimo la atención. Todos los casos que tienen que ver con estas cuestiones mentales son algo que me deja como pensando mucho. Una, en el poder de la mente, en cómo la mente trabajó, o la mente de este hombre trabajó para crear personalidades que lo ayudaran a sobrellevar, pues ahora sí que el peso de todo lo que le tocó vivir. Otra cosa que me impresiona mucho fue cómo estas personalidades podían ser tan diferentes, o sea, cómo podía hablar como un inglés, hablando específicamente con un acento inglés, hablar como una persona que era de Yugoslavia, esa clase de cosas, cómo se especializaba en conocimientos como medicina o en cuestiones de armas según cada una de las personalidades. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que dentro de todas estas situaciones, cada una de las personalidades era de cierta forma artística.
unos esculpían, unos tallaban en madera, uno tocaba la armónica, uno batería y así diferentes instrumentos. Entonces, a mí lo que me impresiona de todo esto es cómo a veces tanta inteligencia o tanto saber te lleva a un límite. Ahora sí que estamos en un límite de la cordura y la locura. Así es, el trastorno de personalidad múltiple es un tema muy poco conocido y pues en realidad es muy interesante cómo la mentalidad de una persona puede llegar a ser muchísimas cosas diferentes y a la misma a la vez, ¿sí? Diferentes y al mismo tiempo a la vez. Ya vimos que esta persona perdió muchos empleos, perdió muchas parejas, perdió muchísimas cosas debido a que su verdadera personalidad no recordaba lo que sus demás personalidades hacían. Además, se ha sabido de casos que terminan matando a personas incluso estando en otra personalidad. Así es, lo impactante también, como menciona Cris, es justamente eso, cómo están tan fragmentadas o tan disociadas una personalidad de la otra, que una puede ejecutar actos que las demás no recuerden. Yo creo que es un tema psiquiátrico de mucha trascendencia. Además, yo creo que sí lo detuvieron a tiempo porque no llegó a matar como otras personas, que se pudo haber detenido mucho más atrás antes de llegar a las violaciones, pero bueno, esta persona no llegó a matar gracias a que se le dio un tratamiento que llegó a curarse. Incluso él quiso hacer un libro donde explica los padecimientos que tuvo que pasar para llegar a su salud mental. Lo rescatable de este caso es que en esta ocasión él sí pudo tener una sanación, como dice Cris, porque pudieron detectar cuál era específicamente el caso que él tenía. Otra cosa que me impresionó mucho es cómo hubo siempre 10 personalidades como más trascendentes o que más recurrentemente salían, y hubo otras 14 que eran como las indeseables, incluso así les llamó el psiquiatra, porque eran las que cometían los actos como más ruines, por decirlo de algún modo. Y pues bueno, ahora sí podemos decir que este caso nos deja con un buen sabor de boca, porque de alguna forma pues este chico pudo mejorar. Así es, y pues terminamos. Si les gustó el caso, si tienen algo que añadir, pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de si les gusta el video, suscribirse, darle me gusta y tocar la campanita. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo esta pequeña familia. Así es, y si pueden, compartan este video para que cada vez podamos ser más y podamos trabajar aún más para ustedes. Otra cosa que queremos comentarles, estamos preparando para ustedes un especial para estas fechas de Día de Muertos, entonces esperemos que nos sigan para que puedan ver de qué va a tratar. Y sin nada más que añadir, nos despedimos. Gracias.